Vamos entonces a la certificación de los desembarques. Como ustedes saben, la certificación de los desembarques hasta el momento era realizada y todavía está siendo realizada por una empresa privada, una entidad auditora privada. Sin embargo, la ley traspasa esta función al Servicio Nacional de Pesca. ¿Y quiénes tienen que certificar? Todo desembarque industrial, todo desembarque artesanal de embarcaciones de 12 metros de eslora y superior a ella, y el desembarque de naves de menos de 12 metros de eslora en pesquerías pelágicas con cerco. Ese es el grupo de sujetos obligados a certificar. En este caso, ¿quiénes son los obligados a certificar? Los armadores de esas naves, industriales y artesanales, sobre 12 metros, bajo 12 metros. Pero la ley aquí hace una distinción. Si bien el que tiene que certificar, es decir, está obligado a que su desembarque, para que sea válido, requiere la certificación, el que paga no siempre va a ser el armador. El que paga va a ser el armador en el caso de la pesca industrial y de las embarcaciones artesanales de 12 metros de eslora y superior. En ese caso paga el armador. La ley también da la posibilidad de que pagara la planta, pero hoy día pagan los armadores y van a seguir pagando los armadores. Pero en las pesquerías pelágicas de menos de 12 metros de eslora, paga la planta que se abastece de esa nave. Entonces aquí tenemos dos situaciones. Obligados a certificar los armadores, aquellos que acabo de señalar. Obligados a pagar, va a depender en unos casos los armadores y en el caso de las en el caso de las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora en pesquerías pelágicas con cerco, paga la planta que se abastece de esa pesca. Y finalmente, ¿de quién es la obligación o la función de certificar? Ya lo dije, del Servicio Nacional de Pesca, porque cambia, se traslada esa obligación desde la entidad privada a el Cernapesca. Ahora bien, la pregunta que podría surgir es, ¿y qué pasa con las naves de menos de 12 metros de eslora que eventualmente en pesquerías pelágicas no le entregan su abastecimiento a una planta? Me mencionaban en el norte, en Coquimbo, que entregan a carnada, por ejemplo. Si nosotros consideramos los tres elementos que yo mencioné, el armador está obligado a certificar igual, porque la ley no hace excepciones. El Servicio Nacional de Pesca está obligado a realizar la certificación porque es una función del servicio. ¿Qué es lo que falta aquí? El agente de pago, porque la planta no va a recibir nada, porque no hay una planta, porque yo no se la entrego a una planta. Ese caso, simplemente, el servicio no va a recibir el pago. ¿Ya? Porque claramente, al igual que en el registro civil, cuando nosotros pedimos un certificado y tenemos que pagar, eso es una tasa, es un tributo que uno paga por una prestación de un servicio, pero el registro civil tiene que igual prestar el servicio. ¿Ya? En este caso, el Servicio Nacional de Pesca va a tener que certificar porque la ley dice que ese armador tiene que certificar sus capturas y que el servicio debe realizarla. Pero en ese caso, en ese segmento, no hay un sujeto que vaya a pagar porque no hay una planta. Y esa es la excepción, la situación en donde eventualmente no va a haber una planta. ¿Qué ocurre cuando no se paga? ¿Qué es lo que dije anteriormente? Cuando no se paga por la certificación, el armador no paga o la planta no paga. Si el armador no paga, se suspende el zarpe de la embarcación. ¿Ya? Aquí recuerden que el que está prestando el servicio es el Servicio Nacional de Pesca y el Estado está cobrando esta tasa por el servicio. Por lo tanto, el fisco se asegura el pago. ¿Y cómo se lo asegura? En el caso del armador, con la suspensión de zarpe, y en el caso de la planta, cuando a ella le toca pagar el desembarque de las naves de menos de 12 metros de eslora, se suspende la actividad de la planta, ¿ya? Y solamente se va a restituir el zarpe o la actividad de la planta cuando se entere el pago en tesorería por esa certificación. Ahora bien, la certificación se mantuvo en manos de una entidad privada solamente como una posibilidad de la ley en ciertos casos específicos, que son casos eventuales en los que el Cernapesca podría determinar que en lugar de cubrir esa certificación con sus propios contingentes o su propio personal, pudiera acudir a una entidad privada. ¿Y por qué hizo eso la ley? Porque claramente hay situaciones como, por ejemplo, la certificación de un plan de manejo de una zona contigua
que puede salir a la mitad del año y puede ser que el Cernapesca tenga todo su personal a lo mejor certificando otras pesquerías y no tenga la capacidad instalada para asumir en tan corto tiempo una certificación. En ese caso la ley deja una posibilidad de que pudiese hacerse a través de una entidad privada, pero es una posibilidad, no es una obligación. El Cernapesca podría decir, ¿sabe qué? Igual lo puedo hacer yo con mi contingente, puedo poner un plan de contingencia y a lo mejor lo abordo derechamente con mi propio personal. Pero la ley dejó al menos abierta esa posibilidad en algunos casos excepcionales. La entrada en vigencia de esta obligación del Cernapesca se estableció de una forma gradual y quiero hacer hincapié en este punto. La obligación de certificar los desembarques no tiene gradualidad, la ley la estableció desde ya. Eso no se dejó en un transitorio. Hoy día todos aquellos que dice la ley que tienen que certificar tienen que hacerlo porque si no, sus desembarques no acreditan origen legal. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día la obligación de certificar existe para los industriales, para los artesanales de 12 metros de eslora y más, y para las embarcaciones artesanales de menos de 12 metros de eslora en pesquerías pelágicas con cerco. Todos ellos tienen la obligación hoy y desde que salió la ley. La obligación de pagar, lo mismo, la ley no lo postergó, lo mantuvo. Y tanto es así que con esta gradualidad, al único que se le suspendió la obligación por un tiempo fue el servicio, que el servicio iba a entrar en la función en forma gradual. Y vamos a entrar primero en el sur, en julio, luego en el norte, en septiembre, y en la zona centro-sur, que abarca obviamente esta región, el 1 de enero del 2020. ¿Y cómo conjugo y cómo concilio esta situación que se da? Que existe la obligación de certificar para los armadores, existe la obligación de pagar para las plantas, pero el servicio todavía no empieza o no asume la certificación. La ley colocó un artículo transitorio donde dijo que en los casos que existiera un contrato con una entidad privada para la certificación, ese contrato iba a seguir vigente hasta el minuto que asumiera el servicio, o hasta el momento que se extinguiera más bien la obligación. Y eso es lo que ocurre precisamente en el norte y acá, que el contrato con Intertec estaba vigente y lo que se hizo entonces fue incorporar al grupo de pescadores que hoy día tienen la obligación de certificar. Por lo tanto, es la misma ley la que estableció la certificación y por eso ahora Intertec está haciendo la certificación que ustedes conocen que se está haciendo en estas regiones. La ley pretendía atacar o combatir la pesca ilegal, pero a poco andar nos dimos cuenta que no era suficiente, porque la ley de pesca siempre ha mirado a la captura y ha perseguido la captura. Si ustedes leen la ley de pesca, casi todas sus normas están referidas a los mecanismos de administración y a los mecanismos de acceso y sanciona muy drásticamente a la etapa de la captura. Y antes de esta ley, apenas sí tocaba el tema de la infracción en el procesamiento y, para qué decir, en el resto de la cadena de valor de la pesca ilegal. Y es por eso entonces que se decidió y se determinó que esta ley lo que iba a hacer era combatir la pesca ilegal, pero combatiendo el negocio en tierra, no la etapa de captura, porque la etapa de captura ya estaba más que gravosamente sancionada con la ley. En cambio, la planta, el comercializador, el transporte, el almacenamiento, la verdad de las cosas es que las infracciones no eran disuasivas y eso constituye un incentivo para que se creen realmente redes de pesca ilegal. Y es por ese motivo entonces que la ley lo que hizo fue crear nuevas infracciones e incluso delito para atacar a la cadena de valor, pero desde tierra, no en el mar. Y por eso las nuevas infracciones y los nuevos delitos en ningún caso nunca tuvieron al pescador artesanal como un sujeto.
siempre se habló del procesamiento, la elaboración, el almacenamiento y la comercialización. Nunca estas nuevas infracciones incorporaron la etapa de captura, ni siquiera cuando ingresó el proyecto, ni durante su tramitación, y menos aún ahora que está aprobado el proyecto. Nunca se incluyó la etapa de captura. ¿Cuáles son las nuevas infracciones? Como hablaba anteriormente, que está el registro de plantas y comercializadoras, la falta de inscripción en el registro a quienes deben inscribirse se establece como una infracción. En el caso de la nueva infracción que dice relación con el negocio en tierra que estaba mencionando anteriormente, la conducta que se sanciona es el procesamiento, la elaboración, el almacenamiento y la comercialización, donde falte la acreditación del origen legal. En ese caso se configura una infracción. Y ahí la ley va a distingue si estamos en presencia de un recurso que, de acuerdo al informe que anualmente en el mes de marzo saca la Subsecretaría de Pesca, nos dice en qué estado está el recurso. Si el recurso está en estado de plena explotación o no tiene ninguna declaración de estado, en ningún estado de conservación, y por lo tanto está bien el recurso porque no le hemos puesto atención a ese recurso, en ese caso se configura una infracción y que como infracción solamente tiene asociada una multa. Esto cambia si estas conductas, es decir, el procesamiento, la elaboración, el almacenamiento, la comercialización, se producen respecto de un recurso que, de acuerdo al informe de la Subsecretaría, está sobreexplotado o colapsado, porque en ese caso se configura un delito. Y ahí no tan solo va a haber una sanción de multa, sino que también tiene asociada una pena privativa de libertad. En el caso de la infracción, además se sanciona al mero tenedor de los recursos en plena explotación o sin declaración de estado, pero en el caso del mero tenedor solamente se sanciona si se puede acreditar que esa persona conocía el origen ilegal de la pesca. Y esto porque si yo voy a un lugar, un establecimiento público y notorio, fiscalizado por todas las autoridades, el supermercado de la esquina que todos conocemos, y yo compro en ese supermercado, yo no puedo suponer que la pesca es ilegal. Y por lo tanto, en ese caso, se caería esta infracción. Pero si yo, como consumidor, voy y compro a una persona que vende en la calle, que no me da ninguna boleta, o que es un negocio que está dedicado a otro giro, y voy y le compro los locos, claramente yo estoy comprando sabiendo que, al menos debería intuir que ese origen no es legal. Por lo tanto, en el caso del mero tenedor se hace esa distinción, ¿ya? Y por lo tanto van a ser los abogados de Cernapesca los que van a tener que acreditar que se configura ese conocimiento de parte del mero tenedor.